cinemática es la parte de la física que se encarga de estudiar el movimiento. Podemos estudiar la velocidad, por ejemplo, la rapidez de un tren que está pasando, de una persona que está andando o de cualquier objeto móvil. Dentro de la cinemática vamos a estudiar en primer lugar el HZU, es decir, el Higitura Zuzen Uniformea. Sus siglas en castellano son MRU, que es el movimiento rectilíneo uniforme, el más sencillo que existe. Se puede parecer mucho a esto, o no tanto. Poder entender la cinemática y el movimiento rectilíneo uniforme, vamos a hablar sobre estos conceptos: referencia a sistema, posizioa, desplazamendua, ibilbidea, eta ibilbidearen luzera. Vamos a empezar con nuestro primer término, que es el sistema de referencia, referencia a sistema. Un sistema de referencia es un punto que nosotros consideramos estático y desde el lugar en el cual vamos a empezar a contar o a medir un tiempo, una velocidad y un desplazamiento. Si recordáis, vamos a suponer que en la carretera que nosotros estábamos viendo, vamos a imaginarnos que esta es la carretera y la carretera puede tener dos sentidos. Los coches que veíamos que venían en esta dirección, ¿vale? Los que venían hacia allí, o los coches que venían en la otra dirección. Vale. Nuestro sistema de referencia, nuestro punto desde el cual vamos a empezar a medir, lo podemos elegir aquí o lo podemos elegir aquí. Lo mismo que Aitana, cuando está viendo a los coches pasar en la carretera y ella va en bicicleta, su sistema de referencia es ella misma. Ella lo mira desde su punto de vista. Entonces nosotros decidimos, si os recordáis, que nosotros veíamos la carretera y empezábamos a contar los metros desde aquí, 0 metros. Y al final medimos, si recordáis, empezamos a medir y lo primero que medíamos eran los primeros 10 metros, pero luego lo estiramos hasta 16 metros. Vamos a suponer que aquí están 10 metros y aquí están 16 metros. Y dijimos, todos aquellos móviles, todo lo que pase, que vaya en este sentido, se está alejando del punto de referencia y entonces vamos a contar como una velocidad positiva. Y todo aquello que vaya en la siguiente dirección, en el siguiente sentido, vamos a decir que es una velocidad negativa porque se está acercando al punto de referencia. Es decir, si me alejo del punto de referencia es positiva y si me acerco al punto de referencia la velocidad es negativa. Y esto lo decidimos nosotros. ¿Vale? Es decir, ¿cómo sabemos cuál es el punto de referencia? Porque nosotros lo decimos. Es el sitio desde donde nosotros empezamos a contar. Yo empiezo a contar aquí 0 y el coche va avanzando 10 metros, 16 metros, 20 metros, etc. Bueno, sistema de referencia. Luego comentamos la posición. Bueno, pues vamos a contar la posición. Vamos a decir que la posición es en un momento concreto el lugar, el sitio donde se encuentra el móvil, lo que se está moviendo. Y eso lo decimos, siempre lo tenemos que describir en función del sistema de referencia que hayamos elegido, es decir, la posición. Si el móvil se encuentra aquí,
¿vale? Vamos a decir que su posición es la posición inicial. Vamos a llamarlo X a la posición y vamos a decir que es la posición en el momento cero, es decir, la posición inicial. Cuando pasan unos segundos se encontrará aquí y esta será otra posición en un momento concreto desde el sistema de referencia, es decir, desde el punto cero. Nosotros diremos que se encontrará a 10 metros de distancia y para otro tiempo su posición será esta posición y esta posición diremos que es, pues con respecto al punto de referencia, diremos que está a más de 16 metros de distancia. Desde el punto que nosotros empezamos a medir lo llamamos posición inicial. Y el punto donde terminamos de medir, al principio os acordáis que terminábamos de medir a los 10 metros. Para nosotros esto era la posición final. ¿Vale? Pero después también dijimos, bueno, estos coches ahora los vamos a medir hasta los 16. Para nosotros entonces esos otros coches, su posición final eran los 16 metros. En cualquier caso, las dos posiciones más importantes serían la posición inicial, que siempre se representa de esta manera, ¿vale? Voy a poner aquí X para el tiempo cero es la posición inicial y la X, la posición F, vamos a poner, es la posición final, ¿vale? La posición en el momento final. Hasierako posizioa eta amaierako posizioa. ¿Vale? Entonces, muy importante. Estas dos letritas. X sub 0 quiere decir posición inicial en el momento cero y X con la F quiere decir posición final, que en este caso, imaginaos que nuestra posición final va a ser esta, 10 metros, pues esta la llamaremos posición final. En las mediciones últimas que hicimos, nuestra posición final no era 10 metros, dejábamos que los coches fuesen hasta 16, ¿vale? Hasta aquí. Hasta 16 para nosotros, entonces para esos coches la posición final era hasta donde nosotros medíamos, que es esta con 16 metros, cuando estén aquí en los 16 metros. Bueno, entonces, repito, la velocidad si va en esa dirección alejándose del punto de referencia, la velocidad va a ser positiva, pero si la velocidad se acerca al punto de referencia, vamos a decir que la velocidad es negativa. ¿Vale? Es importante en la velocidad especificar si va hacia la derecha alejándose del punto de referencia o si va hacia la izquierda acercándose al punto de referencia. Vale, y por otro lado, dos cosas importantes. La posición es el lugar donde está el móvil en un momento concreto. La posición inicial sería en el momento inicial, en el momento cero, y la posición, la XF, sería la posición final, que es cuando termina el recorrido. ¿Vale? Velocidad positiva o negativa, depende del sentido, y posición inicial y posición final.